Hola, querido grupo. Buenas tardes o buenos días o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero te doy muchas gracias por acompañarme. Te invito a que tengamos una horita muy agradable aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso, mientras comparto las diapositivas, por favor, ponte cómodo, que nada te distraiga, que tengas tu bebida preferida para que no vayas a cabecear, aunque no creo porque el tema, la verdad, es muy apasionante. Entonces espero que me acompañes todo el tiempo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Ya estoy, espero que ya estén viendo la pantalla verde. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Listo, chicos, muchas gracias, muchas gracias. Qué alegría verlos. Para los que me acompañan siempre, bendiciones. Para los que entran por primera vez, estamos en un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Hoy es nuestra clase número 101. Hace 8 días estábamos de fiesta porque llegamos a la clase número 100. Ya estamos en la 101. Las personas que quieran ver las 100 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga y en la sección de videos las pueden ver todas. Por favor, dan el like, pueden comentar, por favor, compártalas. Cualquier pregunta, sugerencia o interacción conmigo la pueden hacer también en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar ustedes en esas 100 clases? Pues en un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Hemos estudiado estos libros versículo a versículo, no es un estudio profundo, es una primera invitación a que leamos la Biblia, la palabra de Dios y nos enamoremos de ese mensaje hermoso que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Ya vimos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, ya estudiamos las 13 cartas paulinas, desde Romanos hasta Filemón, también vimos las cartas generales, desde Hebreos hasta Judas, y en este momento nos encontramos en el libro profético que es el Apocalipsis. Ya estamos en la recta final. Empezamos hoy de lleno, no voy a hacer un resumen porque acabamos hace 8 días, los invito a ver la clase número 100. Vimos 10 razones por las cuales creemos que estamos en los últimos días de los últimos tiempos, entonces los invito a que la vean, los que no quieren todavía empezar desde la clase número 1, sino de lleno entrar al estudio del Apocalipsis, está desde la clase número 93, pero la idea es que puedan estudiar absolutamente todas las 100 clases. Entonces vamos a entrar de lleno al último libro, se llama El Apocalipsis de San Juan, aunque verdaderamente deberíamos llamarlo el Apocalipsis del Señor Jesucristo, porque Jesús es el protagonista de este libro, así como debe ser el protagonista de nuestra vida. Entonces le damos la bienvenida a este hermoso libro que ya saben ustedes que es mi libro favorito. Permítame, tomo un poquito de líquido. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán qué vemos ahí. Quiero que estén atentos a la pantalla. Algunos ya, ya sabrán qué significan estos caracteres, ya sabrán a qué se refiere esto. Y sí, esto es hebreo. El idioma que se utiliza en la Biblia es un hebreo antiguo, pero en Israel también se habla un hebreo que no es el mismo hebreo que se habla en la Biblia, pero pues tiene su base en este hebreo. Y para nosotros poder estudiar y entender estos caracteres, pues lógicamente tenemos que aprender hebreo. Para los que no saben, estos caracteres que son propios del alfabeto hebreo que se conoce como alefato o alef-bet, que consiste en 22 caracteres, nosotros tenemos que hacer una doble traducción. Tenemos que traducir estos caracteres a nuestro vocabulario occidental y estos caracteres dice chalón. Pero como se dan cuenta, tenemos que hacer doble traducción porque algunas personas sí reconocen la palabra chalón fácilmente, pero de pronto otras personas que no saben hebreo, pues no saben qué significa chalón y significa paz. Entonces, como ustedes pueden ver, para nosotros poder saber qué significan estos caracteres y de una distinguir que aquí nos está diciendo paz, es porque hemos estudiado hebreo. Al menos tenemos un mínimo conocimiento de hebreo. Para que nos enteremos un poquito en qué consiste el hebreo, se escribe de derecha a izquierda, al contrario de como nosotros escribimos, que escribimos de izquierda a derecha. Este primer carácter que parece una corona se llama Shin, que corresponde a nuestra SH. Lo bueno del hebreo es que así como se escribe, se pronuncia.
Esa T que está debajo de la corona, que parece una T, es la vocal A. En el hebreo no se escribían vocales, pero se han introducido para facilitarnos la lectura y poder entender. El siguiente carácter que parece como una carretera llena de curvas se llama lamet, que corresponde a nuestra L. El siguiente carácter que parece una I realmente es una O. Y el último carácter que parece como una mezcla de cuadrado y rectángulo se llama men y es la M. Entonces, leyendo así, decimos de derecha a izquierda, shalom, que significa paz. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? De la misma manera en que nosotros debemos estudiar un lenguaje, un idioma para poder entender lo que está escrito en ese idioma, tenemos que hacer lo mismo con el Apocalipsis, porque resulta que el libro del Apocalipsis maneja un lenguaje simbólico y para nosotros poder entender lo que habla el Apocalipsis tenemos que conocer ese lenguaje y poder así de esta manera hacer una traducción simultánea. Cuando nosotros ya entendemos lo que significa el símbolo, que se encuentra en el libro del Apocalipsis, hacemos la traducción para entender exactamente cuál es el mensaje que se nos quiere dar. Entonces, por eso es que hay tantos problemas a veces de personas que quieren empezar a leer el Apocalipsis y no lo entienden. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es que de la misma manera que debemos aprender un idioma, si queremos leer un libro en el idioma original, de la misma manera tenemos que aprender el lenguaje simbólico que maneja el Apocalipsis para poder hacer la traducción simultánea. Dicho esto, empezamos de una. La palabra apocalipsis significa revelación y para muchos esta revelación es un poco como decepcionante porque quisiéramos como que hubiera tenido un significado más misterioso, ¿no es cierto? Pero realmente Hollywood y la televisión y la prensa amarillista nos han llevado a esa conclusión errónea. Si ustedes cogen una Biblia en inglés, el último libro se llama Revelation, que significa simplemente Apocalipsis, revelación. Y esto es muy hermoso porque ya podemos ver que no es ese significado como tenebroso que nos imaginamos. Sí, el Apocalipsis nos habla sobre juicios, pero realmente ese no es el tema central. Eso no es lo que Dios nos quiere dar a conocer a través del Apocalipsis, sino que nos quiere revelar algo importantísimo que todos nosotros debemos conocer y que nos va a llevar a unas conclusiones hermosísimas. Entonces, de entradita, podemos ver que ya el significado de Apocalipsis es muy hermoso porque a quién no le agrada que le revelen secretos, que le revelen cosas. Cuando hacemos la traducción desde el griego, significa literalmente descorrer el velo. Hagan de cuenta que estamos en un teatro porque vamos a ver una obra y cuando nosotros entramos el telón o la cortina o el velo no nos permite ver qué hay detrás. El apocalipsis es eso. Nosotros no conocemos el futuro, no conocemos muchas veces la forma en que el Señor trabaja, tenemos muchas incógnitas y Dios en su soberanía, en su misericordia y sobre todo en su amor nos ha revelado en este libro muchas cosas del mundo sobrenatural o del mundo espiritual que son importantísimas para que nosotros entendamos cómo trabaja Dios con nosotros. Y eso es lo que hace el Apocalipsis cuando nosotros lo empezamos a estudiar, descorre el velo o corre la cortina para que nosotros entremos en ese mundo sobrenatural, ese mundo espiritual, de la mano de Dios, porque recuerden que nosotros podemos entrar también al mundo espiritual de la mano de Satanás y los demonios, pero eso es primero peligrosísimo porque acuérdense que Satanás es el padre de las mentiras y segundo, él siempre cobra factura de cualquier cosa que nos da. Entonces, Dios nos permite entrar un poquito en ese mundo sobrenatural a través del Apocalipsis. ¿Por qué el Señor permitió que este libro que ha traído tanta controversia esté en la Biblia? Hay tres propósitos claros. Los voy a nombrar y después los explico. ¿Listo? El primer propósito se conoce como el propósito inmediato, el segundo, el propósito histórico y el tercero, el propósito moral. Entonces vamos a ver a qué nos lleva estos tres propósitos. Primero hablemos del propósito inmediato. La frase clave aquí, cuando Dios nos dice, les dejo este libro con el propósito de que ustedes sepan que yo vengo pronto. La frase es esta, dada por Jesús. Aquí vengo pronto. Y la palabra clave e importantísima es
Pronto, una palabra que nos confunde porque realmente no nos da un tiempo exacto. Pronto puede significar desde una hora hasta varios años, dependiendo de con qué lo estamos comparando. Entonces, si nosotros vemos la palabra pronto comparado con la eternidad, manejando el tiempo de Dios, que es el Dios Kairos, tiene un significado totalmente diferente si lo manejamos desde el tiempo Cronos, que es el tiempo que manejamos aquí en la Tierra. Y si ustedes quieren saber exactamente qué quiere decir la palabra pronto, los invito a ver la serie The Chosen, Los Elegidos. Por favor, aquellas personas que todavía no lo han visto, vean, busquen en Netflix que hay 3 temporadas, ya la cuarta temporada se pasó por cine, en directo por YouTube, no sé exactamente en qué plataforma se puede ver ahorita. Sé que la temporada 5 ya se grabó, oremos para que nos la pasen pronto, porque realmente es una joya, es un tesoro de serie para que nosotros podamos comprender muchísimas cosas del mensaje que Dios nos tiene para nosotros los seres humanos y especialmente para los cristianos. Entonces aquí la palabra clave es pronto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos está diciendo que Él viene pronto. Eso fueron las últimas palabras cuando se despidió de los apóstoles. Entonces muchas personas dirían, pero ¿cómo así que pronto? Han pasado 2024 años y nada que regresa el Señor Jesucristo. Y eso ha dado pie para que muchas personas se burlen de nuestras creencias o que no quieran aceptar a Jesucristo porque dicen, mire, eso está mintiendo. No hemos entendido que cuando el Señor Jesucristo dice pronto, lo está analizando desde el punto de vista del tiempo que nosotros pasamos aquí en la tierra. Nosotros vamos a tener un encuentro con el Señor Jesucristo sí o sí para un juicio. Nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hacemos aquí en la tierra. Todos los seres humanos vamos a estar ante Jesucristo en un juicio. ¿Se acuerdan que ya vimos en las clases anteriores que hay 7 juicios y por lo menos en un juicio vamos a estar los seres humanos? Entonces, ya sea porque nosotros nos morimos y realmente, digamos, seamos generosos y vivamos 100 años, 100 años comparado con la eternidad es muy poquito tiempo. Entonces, realmente nos tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo pronto. Y si es a través del rapto, pues en cualquier momento va a suceder, es inminente, entonces también es pronto. Para que ustedes puedan entender un poquito más este propósito inmediato, los invito también a que entren en YouTube. Es muy fácil, entran en YouTube y ponen La cuerda de Francis Chan. Por favor, vean este video que es hermosísimo. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Por favor, tómense en el tiempo de poder verlo. Yo sé que ustedes se van a enamorar del video. Su mentalidad va a cambiar totalmente de cómo van a mirar el tiempo aquí en la tierra y qué significa la palabra pronto. Y compártanlo porque yo sé que les va a gustar mucho este video. El segundo propósito es el propósito histórico y la frase clave es que Jesús quiere proclamar los eventos que van a suceder. Dios sabe, porque Él nos creó y sabe cómo somos los seres humanos, que una de las cosas que a los seres humanos más nos da ansiedad, temor, ataques de pánico, es no conocer el futuro. La incertidumbre del futuro nos lleva a que tengamos momentos difíciles y por eso el Señor quiso dejar plasmado en el Apocalipsis, no todo, lógicamente, pero sí lo más importante y lo que él consideraba que nos iba a servir a nosotros para que no tuviéramos miedo. Entonces, el gran propósito de Dios con el Apocalipsis y que nosotros conociéramos todos estos eventos que van a pasar, no es para que suframos y tengamos miedo, sino por el contrario, para que sepamos qué es lo que va a suceder al final y tengamos esperanza y gozo. El tercer propósito, que es el que más me gusta a mí, es el propósito moral. Y la clave principal es que al final la victoria del bien está sobre el mal. Y recuerda que yo les he enseñado una frase que me encanta que nos dice, al final todo está bien. Si las cosas para ti en este momento no están bien, es porque no ha llegado el final. Pero conocer el final de la película nos trae tranquilidad. Hagan de cuenta que estamos viendo un partido de fútbol. Estamos en la final, en un gran mundial, y sabemos que nuestro equipo o que nuestro país gana, pero nosotros no pudimos ver el partido y lo vemos grabado.
resulta que en el primer tiempo nos están goleando, pero nosotros no estamos asustados porque sabemos que al final nuestro equipo preferido o nuestro país gana. Lo mismo pasa cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis. Pareciera que nos están goleando, pareciera que la maldad está superando a la bondad, pareciera que definitivamente esto no tiene arreglo, pero el Señor dice, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, porque al final Jesucristo va a ganar y nosotros estamos en el equipo ganador. Entonces, conociendo ya estos tres propósitos, vamos a seguir con las generalidades del Apocalipsis. El libro fue escrito por el apóstol Juan, el mismo apóstol que él mismo se llamaba el apóstol amado, el mismo que escribió el cuarto evangelio, ¿recuerdan? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que escribió tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, que ya estudiamos en este canal. Entonces, los invito a que vean las 100 clases anteriores que ya están grabadas en YouTube. Cuando Juan escribió este libro, se encontraba en la isla de Patmos, que es una isla que se encuentra al frente de Éfeso, lo que era Asia Menor. Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito más de la isla de Patmos. ¿Listo? Fue escrito alrededor del año 95-96 después de Cristo, cuando Juan tenía alrededor de 90-95 años. Ya era muy anciano, era el último de los apóstoles que estaba con vida. Todos los demás apóstoles ya habían muerto como mártires. Acuérdense en que Dios ya había profetizado de eso, de que Juan iba a quedarse mucho tiempo porque lo necesitaba para escribir el Apocalipsis. Y con la escritura de este libro se cierra el canon de la Biblia, el canon del Nuevo Testamento, es decir, hasta el año 100, cualquier cosa que saliera después del año 100, cualquier escrito ya no se consideraba parte del listado oficial de los libros de la Biblia. El canon se cerró con esta escritura de este libro. La única manera de mantenernos firmes es gracias a la esperanza. El mundo se derrumba, la calamidad abunda, pero ya conocemos el final de la historia. Este es el mensaje de este libro. Definitivamente lo habíamos estudiado ya en unas clases anteriores, que los seres humanos necesitamos tener esperanza en nuestra vida. La esperanza es la que nos ayuda a sobrevivir. Precisamente las personas que llegan a ese triste final a veces de quitarse la vida es porque han perdido toda esperanza. Y en este mundo que se está derrumbando, en donde la maldad y la calamidad abundan, tener esperanza al conocer el final de la historia definitivamente nos va a ayudar a sobrevivir. Y este es el mensaje del Apocalipsis. El Apocalipsis está dividido en tres grandes grupos. El primer grupo consta del primer capítulo, del capítulo 1, donde nos habla de una revelación especial del Señor Jesucristo. Aquí vamos a acabar de conocer al Señor Jesús. Nosotros conocimos esta generación, no tuvimos la oportunidad de conocer a Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, pero lo conocemos a través de lo que nos ha dejado plasmado los apóstoles en los evangelios y en otros libros del Nuevo Testamento y lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Pues nosotros pensamos que eso era lo último que íbamos a saber de Jesucristo, pero no. El Apocalipsis en este primer capítulo nos da a conocer otras características de Jesucristo que nos van a enamorar muchísimo más de él. Vamos a conocer vamos a ver algunas que ya habíamos conocido anteriormente, pero vamos a conocer otras cualidades, otras características del Señor Jesucristo que nos van a demostrar no solamente que Jesús es Dios, sino nos van a seguir demostrando el gran amor de Dios a través de Jesucristo, con ese sacrificio en la cruz por nuestros pecados. La segunda parte del Apocalipsis consta de los capítulos 2 y 3, y aquí el Señor Jesucristo le ordena a Juan que escriba 7 cartas para 7 iglesias que se encuentran en 7 ciudades diferentes. Entonces, en esos dos capítulos vamos a ver cuál es ese mensaje. Y la última parte del libro del Apocalipsis, que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, es decir, hasta que se termina el libro del Apocalipsis, nos cuentan las cosas que han de venir, es decir, lo que todavía no ha sucedido, todo lo que tiene que ver con los últimos días de los últimos tiempos. Las 7, entonces, la primera parte, el primer capítulo, la revelación de Jesucristo, el capítulo 12 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, y el capítulo 4 y 22, las cosas que van a suceder más adelante.
Entonces, empecemos. El capítulo 1 nos muestra la naturaleza y el trasfondo del Apocalipsis a través de esa revelación de Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 2 nos dice. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está indicando este primer pasaje? Que el libro del Apocalipsis es ofrecido para que no tengamos miedo de nada de lo que va a sobrevenir al mundo. Sí, es verdad, vamos a enterarnos de juicios terribles, pero como nosotros ya sabemos el final de la película, Juan aquí nos está diciendo, por favor, no es para que sientan miedo, sino por el contrario, para que tengan esa esperanza que les va a permitir sentir gozo todo el tiempo que estemos aquí mientras llega ese gran final. Se revela el autor, que es Juan, el autor humano, pero detrás de Juan, lógicamente, está Dios y el propósito de este libro, que fue los tres propósitos que vimos anteriormente. Jesucristo envía a un ángel para que le muestre o revele a Juan todo lo que va a suceder. Entonces, miren cómo va todo el proceso de la revelación del Apocalipsis. Dios manda a un ángel que es como un maestro de ceremonia que va a presentar a Jesucristo, quien es el que le da toda la revelación a Juan, que plasma en un libro y así nos llega a nosotros todo el mensaje de Dios a un ángel, el ángel a Jesucristo, de Jesucristo al apóstol Juan y del apóstol Juan a nosotros. Y así vamos a conocer esos planes futuros de Dios para la humanidad. Versículo 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Chicos, para mí este es el versículo más importante de todo el Apocalipsis y uno de los versículos más impresionantes de toda la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo que las personas que estudiamos el Apocalipsis somos dichosas. En la Reina Valera se decía bienaventurado, que viene de la palabra hebrea Macario. Yo siempre les he enseñado que el hebreo tiene un significado muchísimo más profundo del que se ha logrado sacar cuando hacemos las traducciones a los diferentes idiomas. La palabra Macario, o traducido como bienaventurado o dichoso, realmente significa alguien bendito que tiene bendiciones, feliz, tres veces dichoso o tres veces feliz. No es simplemente la felicidad común y corriente, sino es multiplicada por tres esa felicidad. Miren. Toda la Biblia es una bendición para las personas que lo estudiamos. Yo sé que todas las personas que en este momento ya han tenido un contacto con la palabra de Dios y han estudiado la Biblia, han tenido un cambio significativo en su vida, porque nos trae mucha bendición y nos trae mucha felicidad. Pero el único libro de los 66 libros de la Biblia que nos promete que vamos a tener la felicidad multiplicada por tres si lo estudiamos es el libro del Apocalipsis. Ahora, chicos, entienden por qué Satanás ha hecho todo lo posible para que no se estudie este libro y le ha funcionado tanto le ha funcionado lo que él se ha propuesto, que tristemente en las iglesias cristianas, en la mayoría de las iglesias cristianas, se habla muy poco de este libro y todo lo que tiene que ver con escatología, porque Satanás sabe la bendición que es estudiar este libro. Entonces, ¿qué trucos ha utilizado? Por ejemplo, que la gente sienta miedo al querer estudiar el libro. Yo sé que ustedes se han encontrado con personas que le han dicho, ay, no, yo no estudio el Apocalipsis porque me da miedo, o cuando se han enterado que ustedes van a estudiar el Apocalipsis, les dicen, ay, no, no, ¿por qué va a estudiar eso? Qué miedo. Entonces, eso le ha funcionado a Satanás y la gente no estudia el Apocalipsis por miedo. O simplemente por apatía, Satanás hace que la gente tenga apatía o indiferencia porque empiezan a leerlo y no lo entienden. Porque recuerdan que lo primero que nosotros tenemos que saber del Apocalipsis es que maneja un lenguaje cifrado, un lenguaje simbólico y tenemos que aprenderlo primero. O simplemente le hace creer a las personas que es un libro de fantasía.
y que pues la verdad no vale la pena ni siquiera estudiarlo. Muchos, yo he oído a pastores que dicen, si nosotros no vamos a estar aquí, ¿para qué estudiamos el Apocalipsis? Entonces es un gran error, pero eso es lo que Satanás ha querido que la gente crea para que no tengamos esta bendición tan grande de tener dicha, felicidad multiplicada por tres cuando nosotros conocemos el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque resulta que en el Apocalipsis es la revelación de la esperanza más grande que los seres humanos podemos tener para poder sobrellevar este mundo lleno de turbulencias. Y lógicamente Satanás quiere que nosotros pasemos una vida miserable. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis nos revela que Jesucristo venció. Y eso definitivamente, conocer el final feliz de la película, así sea muy trágica el intermedio, nos va a traer esperanza y gozo. Vamos para los versículos 4 al 6. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que aquí solamente hay 3 versículos, pero es un pasaje bien, bien denso, ¿no es cierto? Bien profundo. Vamos a desmenuzarlo, vamos a gozar cómo estudiamos estos versículos pasito a pasito. Primero, Juan aquí nos está corroborando que es él el que escribe el libro. Yo, Juan. Está hablando entonces el apóstol Juan. Y nos dice que va a escribir 7 cartas a 7 iglesias cristianas que están en 7 ciudades diferentes de lo que en la época se conocía como Asia Menor, pero hoy se conoce como Turquía. Entonces, Juan va a escribir por orden del Señor Jesucristo, realmente Juan va a tomar nota lo que el Señor Jesucristo le va a dictar. Son 7 iglesias, pero más que iglesias, hablemos de grupos. En esa época no existían las iglesias cristianas como conocemos hoy en día, las mega iglesias o iglesias medianas o pequeñas con edificios ya hechos. No, en esa época se reunían en casas, realmente se reunían pocas personas porque acuérdense en que había persecución cristiana, entonces no son las mega iglesias que conocemos hoy en día. Son grupos pequeños que hoy podríamos decir que son como células o grupos de oración. Y Dios escoge estas 7 iglesias, cada una está en una ciudad diferente de Asia Menor o lo que hoy es Turquía. Y fíjense que hablamos de 7 iglesias y aquí vamos a estudiar que ya sabemos también la importancia del número 7. Para los que de pronto nos están viendo por primera vez y no saben el tema, les cuento que la Biblia maneja un lenguaje muy importante a través de los números. Para Dios los números son importantes. Lo que pasa es que el alfabeto hebreo, cada uno de los 22 caracteres que pertenecen al alfabeto hebreo, tienen su correspondiente en un número. Por ejemplo, la primera letra, que es Aleph, corresponde al número 1. La segunda letra, que es Bet, corresponde al número 2. Y así sucede con los 22 caracteres. Es decir, que nosotros pudiéramos escribir en hebreo utilizando únicamente los números. Y Dios nos da un lenguaje mucho más profundo para aquellas personas que verdaderamente escudriñan, escarban, profundizan en la palabra de Dios, nos dan un mensaje mucho más profundo, espiritual y sobrenatural a través de los libros, de los números, perdón. Pero tengan cuidado, porque ustedes saben que Satanás desvirtúa y todo lo que Dios hace bueno, él lo quiere hacer de la otra manera mala. Entonces, también existe a través del simbolismo de los números en la Biblia un estudio que no tiene nada que ver con Dios, es como tratar de adivinar el futuro, que se conoce como la cábala, que es el equivalente a lo que se conoce como numerología,
todo lo que tiene que ver con astrología, numerología, que es para adivinar el futuro, que eso no tiene nada que ver con Dios, al contrario, es totalmente demoníaco. Entonces tengan cuidado porque en el judaísmo también manejan ese simbolismo de los números que están en la Biblia con esa intención que no es la de Dios de que adivinemos el futuro y se conoce como cábala. Entonces la cábala no es estudiar los números que están en la Biblia, pero de la manera que Dios nos va enseñando. Entonces el número 7 es un número que identifica a Dios porque habla de perfección, habla de madurez y de totalidad, cuando algo se ha completado. Por eso en el Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento y el último libro de la Biblia, se nombra tanto el número 7, porque ya las cosas se están acabando, se están completando, ¿listo? Entonces, cuando el Señor escoge estas 7 iglesias para darles el mensaje, no quiere decir que sean las únicas iglesias que existían en el momento, simplemente es que estas iglesias, estas 7 iglesias, son como una representación de todas las iglesias que existen, porque tienen aquellas características que en suma, en resumen, son las características que identifican a todas las iglesias cristianas. Y miren este mensaje profético tan importante. No solamente son cartas escritas para iglesias que literalmente existían en el momento en que Juan está escribiendo, con sus características muy particulares cada una de ellas, sino que también aquí se ve la mano de Dios de manera sobrenatural, porque también van a identificar el comportamiento del cristianismo a través del tiempo. Es decir, cada uno de estos mensajes a las diferentes iglesias también nos muestra cómo va a ser el comportamiento del cristianismo en diferentes etapas de la historia. Entonces, esto es sobrenatural porque se va a anticipar en el tiempo de cómo va a funcionar el cristianismo y también identifica el comportamiento de cada cristiano. Es decir, que tú y yo, al conocer las características de cada uno de estos mensajes, podemos identificarnos cómo es nuestra clase de cristianismo. Y ahí también nos podemos autoevaluar a ver si estamos bien o estamos mal. Cuando veamos las características de estos mensajes, pues vamos a entender mucho mejor. Entonces, son 7 mensajes para unas iglesias específicas, pero también nos lleva a conocer la historia del cristianismo y cómo es la historia individual de cada cristiano. Juan empieza saludando, como toda carta, empieza con un saludo particular que pareciera algo no tan significativo, pero quiero que hablemos de eso porque definitivamente van a cambiar su idea de cómo se debe saludar. Juan empieza diciendo gracia y paz. Él no dice buenas tardes, buenas noches o buenos días, como digo yo, sino que él dice gracia y paz. Y yo debería cambiar el saludo. Ahorita se van a dar cuenta por qué. La palabra gracia viene de la palabra charis, que significa el favor y las bendiciones de Dios. Es decir, cuando tú saludas a una persona diciéndole gracia, deseo para ti gracia, les estás deseando que llegue todo el favor y todas las bendiciones de Dios, pero de una manera más importante y más profunda de lo que nos imaginamos. Para entenderlo, leamos Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 que dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Nosotros siempre hemos identificado la palabra gracia con gratis porque la salvación es gratis. Pilas, no confundan, la salvación es gratis para nosotros porque otro pagó el precio, pero no es que sea totalmente gratis, sino a nosotros nos sale gratis. Entonces, cuando nosotros le decimos, te deseo gracia, le estamos deseando a la persona el regalo más importante que puede tener un ser humano y es comprender el plan de salvación para que pueda recuperar ese paraíso perdido y tener una vida plena y eterna junto con Dios. ¿Por qué? Porque esta gracia nos lleva a que entendamos la salvación que viene únicamente por fe a través de Jesucristo. Es decir, mire que el mismo Dios nos está, estas palabras de Jesucristo nos está diciendo que esta gracia, este comprender el plan de salvación, no es porque nosotros seamos muy inteligentes o porque nos lo merezcamos o porque tengamos algo especial. Dice que es un regalo de Dios. Esa primera semilla que a nosotros nos hace voltear la mirada hacia arriba para coger la mano de Jesucristo no viene de nosotros.
eso también lo pone Dios en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios que por favor ponga gracia en una persona, le estamos pidiendo que por favor le ponga esa primera semilla para que esa persona comprenda el plan de salvación y se salve. ¿Qué más grande regalo le podemos desear nosotros a un amigo, a un ser querido que recibir la salvación? Entonces, saludar a alguien diciéndole gracias, desearle que recupere la vida eterna. La otra palabra es paz, que viene del griego eirene, que significa unir dos cosas que están sueltas o separadas. A propósito, las mujeres que se llaman Irene significa paz. Entonces, cuando un país, por ejemplo, entra en guerra es porque se separan, ¿no es cierto? Y por eso entran en guerra. Cuando llega la paz, entonces vuelven a unirse. Pero realmente aquí lleva una connotación más profunda. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros le estamos deseando a alguien paz en el saludo, no solamente le estamos pidiendo que se una su relación separada de Dios, sino que le estamos deseando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que no importa que el mundo se esté derrumbando a mi alrededor, yo sigo sintiendo interiormente una paz incomprensible porque Jesús está en mi vida. Por eso sobrepasa todo entendimiento. Espero que hayas entendido la profundidad que tiene este saludo y verdaderamente todos deberíamos saludarnos de ahora en adelante diciéndole a la otra persona, te deseo gracia y paz. Y chicos, eso es lo que les deseo a ustedes en este momento también, a cada uno de los que me está oyendo. Te deseo gracia y paz. Que el plan de salvación llegue a tu vida, lo entiendas, lo aceptes y que recibas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos dice Juan que este mensaje que él está escribiendo no es algo que él se inventó, no viene de su autoría, sino que este mensaje lo está escribiendo de parte de, y aquí viene ya el gran simbolismo y nos empezamos a confundir, porque dice que viene de parte del que es, que era y que ha de venir. Y nos nombra otros tres personajes. Entonces tenemos que empezar ya a hacer traducción simultánea. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Todo el mensaje del Apocalipsis viene de parte de, aquí está en este pasaje representada la Trinidad. Miren esto, chicos. Cuando está diciendo que viene de aquel que es y que era y que ha de venir, se refiere a Dios Padre. Aquí simplemente nos está hablando de la eternidad de Dios. Dios era, es y el que ha de venir. Y recuerden que todo lo que está pasando en este primer capítulo nos está hablando de Jesucristo, porque aquí vamos a empezar a entrelazar una cantidad de cualidades y de características de Dios que también las tiene Jesucristo. Entonces, cuando aquí Juan nos dice que este mensaje viene de aquel que es y que era y que ha de venir, está hablando de Dios Padre. Nos dice que viene de parte este mensaje de 7 espíritus delante de su trono. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. Ya vamos a explicar un poquito este segundo punto. La tercera persona que nos dice que nos manda el mensaje es Jesucristo. Entonces, no tenemos problema, ¿no es cierto?, con entender el primero y el tercero. El primero había que explicarlo un poquito más. Aquel que es y que era y que ha de venir es Dios Padre. El tercero lo está diciendo por su nombre propio, es Jesucristo. De pronto nos confunde un poquito el segundo personaje. 7 espíritus delante de su trono. Se refiere al Espíritu Santo. Ojo, aquí no está hablando de 7 espíritus santos diferentes. Simplemente nos está hablando, cuando dice los 7 espíritus delante de su trono, se está refiriendo al Espíritu Santo, un Espíritu Santo, pero con 7 manifestaciones o 7 características diferentes. Entonces es algo hermoso porque el Espíritu Santo está funcionando en este momento lo mismo como funciona este hermoso artefacto que yo pensaba, creo que es un prisma, pero esto realmente tiene un nombre propio que se conoce como el disco de Newton. Con este dispositivo se demuestra que la luz blanca está formada por los 7 colores del arco iris. Entonces, si tú tienes un prisma y por uno de sus lados le apuntas una luz blanca, por ejemplo, con una linterna,
este artefacto, este prisma, refleja en su lado posterior los 7 colores del arco iris. Entonces es algo hermosísimo porque así trabaja el Espíritu Santo. Es un solo Espíritu Santo, pero irradia 7 características o 7 manifestaciones diferentes. Y a esto se refiere el pasaje. Para entender esto, miren esto tan hermoso, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Recuerden que yo siempre les he explicado que todo el mensaje que está en la Biblia es como fichas de rompecabezas. La misma Biblia nos dice, la suma de tu palabra es la verdad. Si nosotros queremos entender un tema, tenemos que buscar desde el Génesis al Apocalipsis todos los versículos que hablan sobre ese tema. Y cuando ya tenemos todas esas fichas, sí podemos tener el cuadro completo de la verdad que Dios nos quiere enseñar. Entonces, para entender lo que nos está hablando Juan en el Apocalipsis de los 7 espíritus, tenemos que remontarnos a Isaías 11:2 que dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces aquí estamos viendo que el Espíritu Santo tiene 7 manifestaciones o 7 características. Primero, espíritu del Señor. Segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de inteligencia. Cuarto, espíritu de consejo. Quinto, espíritu de poder. Sexto, espíritu de conocimiento y séptimo, espíritu de temor del Señor. Recuerden ustedes que cuando nosotros creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, es decir, cuando tenemos un nuevo nacimiento, cuando dejamos de ser simples criaturas para convertirnos en hijos de Dios, el primer regalo que recibimos es el Espíritu Santo. Él empieza a vivir en nosotros. Nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo porque desde ese momento empezamos nuestro proceso de santificación y es gracias al Espíritu Santo que podemos lograrlo. Entonces, el Espíritu Santo empieza a irradiarnos con estas características. La idea es que en todo ese proceso de santificación que dura toda nuestra vida y que va a culminar en las bodas del Cordero, si alguien no sabe de lo que estoy hablando, vean las clases anteriores. Entonces, la idea es que nosotros en este momento nos evaluemos realmente cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Verdaderamente estas características sí se están manifestando en nuestra vida? Para eso expliquemos un poquito más qué significa cada una de estas manifestaciones. Primero, entonces, Espíritu de Jehová o Espíritu del Señor se refiere al crecimiento espiritual. Y yo sé que todos podemos chulear. Todos los que llevamos ya hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos chulear esta característica, pues porque yo les aseguro que desde el momento en que nosotros tuvimos un nuevo nacimiento hasta el día de hoy, en diferentes grados, pero realmente todos hemos crecido espiritualmente. Yo sé que ustedes hoy entienden mucho más cómo trabaja Dios y la palabra de Dios que hace 8 días. Entonces, realmente estamos creciendo espiritualmente, hemos cambiado algunos más rápidamente, otros más lentamente, pero realmente si tú estás estancado y no estás creciendo espiritualmente, tienes que empezar a evaluar si definitivamente tienes la salvación. Pero esta manifestación yo creo que es una de las que más rápido empieza a manifestarse en nuestra vida. Segunda característica, espíritu de sabiduría. Se refiere a la manera en que nosotros empezamos a comprender cada día más la palabra de Dios, a entender la Biblia y sobre todo aplicarla en nuestra vida diaria. De pronto esto nos cuesta un poquito más trabajo, tenemos que trabajar en estudiar la Biblia para entenderla y ese es un proceso, pero yo creo que la mayoría de las personas también podemos chulear, es decir, ya sabemos que esto no se logra de la noche a la mañana, pero vamos constantemente, disciplinadamente cumpliendo esta manifestación del Espíritu Santo y cada día entendemos mucho más y va mi ejemplo, estoy segura que ustedes hoy entienden mucho más la Biblia que lo que la entendían hace 6 meses o hace un año. Tenemos que trabajar un poco más en eso de aplicarla a nuestra vida diaria, pero ahí vamos. La tercera manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida es el espíritu de inteligencia que se refiere a que nosotros como cristianos cada día debemos distinguir mucho más rápidamente lo bueno de lo malo. Y creo que esto también lo podemos chulear.
Definitivamente una de las cosas que nosotros aprendemos al estudiar la palabra de Dios es saber exactamente para Dios qué es bueno y qué es malo, para así nosotros también comportarnos en nuestra vida diaria. Ustedes no se imaginan la confusión que hay allá afuera en las personas que nunca han leído la Biblia, que no tienen un contacto con Dios, están totalmente confundidos, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Hoy en día es impresionante. Cosas que eran tan obvias hace pocos años de que no eran buenas, hoy para la gente es totalmente normal. Y eso también lo profetiza la Biblia, ¿no? De que llegaría el día en que a lo bueno le diríamos malo y a lo malo le diríamos bueno. Hay confusión, pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, esa confusión no debe existir. Cuarta manifestación, espíritu de consejo. Bueno, debemos trabajar mucho en esto. Yo sé que algunas personas lo logran más que otras, pero definitivamente es importantísimo consultar todo con Dios. Yo conozco personas que dicen, ay, no, a mí me da pena, ¿qué tal llorar o rezar o pedirle a Dios por esta bobada? Dios está muy ocupado. No, por favor, saquen esa mentira de sus vidas. Eso es minimizar el poder y el amor de Dios. A Dios le encanta, Él desea que nosotros dependamos totalmente de Él. A Él le da gozo, a Dios le alegra que nosotros dependamos de Él hasta en las cosas más mínimas. Entonces, por favor, todo, hasta lo que les parezca a ustedes superficial o que no es políticamente correcto, por ejemplo, Señor, con mi digestión o qué sé yo, todo consultémoslo con Dios. Quinta manifestación, espíritu de poder. Y aquí yo creo que sí empezamos nosotros a sufrir porque realmente yo creo que todavía no podemos chulear esta manifestación porque todos tenemos mucho problema todavía con esto. Y esto nos indica que nos falta más cercanía al Espíritu Santo para que Él tome control de nuestra vida. Es decir, que nuestra carne merme, nuestra naturaleza carnal vaya disminuyendo y sea el Espíritu Santo el que tome el control de nuestra vida. ¿Cómo lo sabemos? Por esto. Porque cuando es el Espíritu Santo el que toma el control, no sentimos temor o sentimos el temor normal para para sobrevivir, ¿no es cierto? Hay un temor normal para que nosotros no nos hagamos daño, por ejemplo, el temor al fuego, ¿no? Si no, pues todos estaríamos quemados. Pero ese temor, hay un temor que es malsano y que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a no sentirlo. Por ejemplo, el temor al futuro. Entonces, definitivamente yo creo que debemos trabajar más en esto. La sexta manifestación se llama espíritu de conocimiento y es el querer escudriñar las escrituras sin parar. Debemos definitivamente pedirle al Espíritu Santo que eso no salga de nuestra vida, que nos dé pereza orar, que nos dé pereza leer la Biblia. A todos nos pasa en algún momento, pero la señal de que no querramos orar, el remedio está en orar. Entonces, definitivamente en esto tenemos que seguir trabajando. Y la última manifestación se conoce como espíritu de temor a Dios, que es definitivamente tenemos que trabajarlo muchísimo porque es obedecer a Dios, no pecar. La obediencia, que tenemos que trabajar tanto en esto porque realmente nosotros tenemos muchos enemigos, estamos en un mundo que está bajo maldición y nuestra inclinación a pecar pues nos dificulta mucho esto. Pero si ven esto tan hermoso, cuando nosotros hablamos de la totalidad del Espíritu Santo, que una persona llena del Espíritu Santo, es porque estas siete manifestaciones ya las tiene completas. Entonces, realmente pudiéramos decir que una persona llena del Espíritu Santo únicamente es el Señor Jesucristo, lo ha cumplido. Pero nosotros estamos en ese proceso y tenemos que seguir trabajando en esto porque lo vamos a lograr algún día cuando estemos en las bodas del Cordero. Nos dice entonces Juan, eso fue hablando de que esta carta del Apocalipsis, este libro del Apocalipsis, Juan la escribe de parte de Dios Padre, de parte del Espíritu Santo y termina diciendo que de parte de Jesucristo. Pero ahí se desglosa porque nos dice que este Jesucristo y empieza a darnos una cantidad de características hermosísimas, de atributos de Jesucristo que algunos ya los tenemos presentes y los conocemos, pero de pronto algunos de estas cualidades, características o atributos de Jesucristo no habíamos caído en cuenta que son, le pertenecen a Él y que son hermosísimas. Primero nos dice que Jesucristo es el testigo fiel. Y esto es hermosísimo porque recuerden que todos vamos a estar en un juicio, por lo menos en un juicio. ¿Y saben quién va a ser nuestro abogado defensor?
Jesucristo. Y definitivamente no pudiéramos tener un mejor abogado con ese amor que nos lo demostró en su sacrificio, definitivamente tenemos cómo ganar los juicios por todos lados. Él es nuestro testigo fiel, nuestro abogado. Segundo título que se le da a Jesucristo, el primogénito de la resurrección. Y eso nos llena de esperanza y de gozo porque si hay un primogénito, hay un segundo, hay un tercero y infinito. Eso quiere decir que así como Jesucristo resucitó, y recibió tantas bendiciones, un cuerpo glorificado, una paz que no podemos entender, significa que nosotros también vamos a resucitar a una vida eterna, plena y perfecta como Dios lo había diseñado desde un principio. El tercer título que nos da es el de soberano de los reyes, que ya lo hemos venido trabajando y entendemos ese título que se le da a Jesucristo de Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesucristo viene a gobernar sobre toda la creación, pero va a seguir teniendo ayudantes, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos hace 8 días, pero Él es el soberano total. Nos dice también Juan o nos recuerda que todo esto que está pasando y que está plasmado en la Biblia y lo que falta por pasar, se resume en el gran amor que Dios nos tiene al enviar a Jesucristo y el gran amor que Jesucristo nos tuvo al sacrificarse para que nosotros pudiéramos recuperar esa vida plena. No existe un amor más grande que alguien entregue la vida por otra persona y definitivamente eso lo hizo el Señor Jesucristo. Por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. El amor más grande que nosotros pudiéramos recibir, ya lo recibimos a través de Jesucristo. Garantizándonos que ese sacrificio de Jesucristo nos garantiza un lugar en su reino. Ya vimos la vez pasada que cuando hablamos del reino hablamos no solamente de esa séptima dispensación etapa que falta por vivir el milenio, sino estamos hablando de toda la eternidad. Nosotros vamos a vivir por toda la eternidad. Y para eso, para nosotros poder vivir por toda la eternidad y poder gozarnos ese nuevo reino que viene, Dios nos ha dado un título a nosotros y es el de sacerdotes, con un propósito específico, mostrarles a todas las personas que están a nuestro alrededor el gran amor que Dios nos tiene a través de Jesucristo y de su plan de salvación. Entonces, nosotros tenemos el título de sacerdotes, pero con una función, un propósito específico que debemos estar cumpliendo, eso espero. Y termina este pasaje diciendo a Él, es decir, al Señor Jesucristo, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Chicos, no nos va a alcanzar la eternidad ni las palabras para agradecerle al Señor Jesucristo esa muestra de amor y de sacrificio tan grande por todas las cosas que vamos a disfrutar después. Ya tuvimos una pequeña muestra hace 8 días cuando hablamos y las clases anteriores cuando hablábamos de las características del milenio, de lo que se viene para nosotros. Entonces, definitivamente, esta frase con la que se termina mucho de los pasajes en Apocalipsis es porque nosotros ya lo veíamos hace 8 días, ni nos imaginamos las bendiciones, la alegría y todas las cosas hermosas que se nos vienen para nosotros. Por eso, por favor, sigamos orando, clamando con el corazón en la mano por todos nuestros amigos y nuestros seres queridos que todavía no han recibido la salvación y así no los conozcamos, chicos, y tenemos gente de la farándula, actores, gente que no conocemos, pero que ha traído alegría a nuestras vidas. Oremos por su salvación, por favor, oremos por la salvación de todas esas personas que han impactado nuestras vidas de alguna u otra manera. Tenemos que ser luz en esta gran oscuridad y recuerde que la oración es un arma espiritual que trasciende. Nosotros de pronto conocemos a personas en la televisión, pero las oraciones van a llegar. Pidamos por favor por la salvación de todas estas personas. Versículos 7, 8. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí nos está hablando de la segunda venida de Jesucristo, porque dice todo ojo lo verá. Recuerden que la segunda venida se divide en dos partes, una parte invisible que es el rapto de la iglesia, cuando Jesucristo viene por nosotros.
Pero en la segunda venida, 7 años después, Jesucristo viene con nosotros y es en este momento que todo ojo le verá. Todos lo verán venir, aun los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Amén. Recuerden que ese amén significa así es y así será. Es decir, que la frase o la sentencia, que la verdad que se acaba de decir, lo creas o no lo creas, se va a cumplir tal cual. Entonces, cuando se refieren que lo verán los que lo traspasaron, pues se refiere a la nación de Israel. Recuerden que la gran tribulación es una segunda oportunidad para el pueblo de Israel de reconocer que Jesucristo era el Mesías esperado. Entonces, aquí nos está diciendo nuevamente a través de estas palabras, miren cómo lo repite el Señor en el Apocalipsis, yo vengo pronto, yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo. Por favor, nunca se olviden que yo voy a volver. Y también habla de un título, dice que es el alfa y la omega. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Esto nos indica simplemente que el Señor es el comienzo y el fin de todo. Jesús es el Señor eterno y gobernante del pasado, del presente y del futuro. Por eso es que nosotros debemos estar tranquilos, porque Él tiene control de todo. Todo lo que nos pasó tuvo sus motivos. Todo lo que nos está pasando en este momento tiene su propósito hermoso. Ojo. Si tenemos a Jesucristo en nuestra vida, acuérdense en que esta promesa de que todo va a salir bien es para los que amamos a Dios y la manera de demostrar nuestro amor a Dios es a través de la obediencia. La llave de la bendición es la obediencia. El Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar. Son estas palabras que nos viven recordando que ese mismo Dios que está desde el principio, que envió a Jesucristo para devolvernos el paraíso que nosotros mismos perdimos, va a regresar nuevamente a traer justicia perfecta, vida plena y eterna. Versículos del 9 al 11. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, de aquí va entrando, va cogiendo pista, pero no va entrando todavía en lo que vamos a ver en los capítulos 2 y 3. Vuelve y nos recalca que es Juan el que está escribiendo el libro, yo Juan, pero empieza a decir unas características que nos acerca tanto a Juan, que es una bendición, porque imagínense ese orgullo sano de poder decir que Juan, semejante hombre, instrumento de Dios, nos quiere ver al mismo nivel de él. Qué hermosura. Y él nos dice que somos hermanos de él. Y esto tiene su referencia lógicamente bíblica. Juan 1:12 nos dice, mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, Jesucristo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Todos los cristianos somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios, pues somos hermanos de otros cristianos. Por eso Juan, que entiende muy bien la palabra de Dios, nos dice, mire, yo no soy una persona especial, yo al igual que ustedes, soy hijo de Dios, es decir, soy un hermano de ustedes. También Juan nos dice que somos compañeros en el sufrimiento. Me parece que esa humildad de Juan, bueno, él no se no alcanzó a conocer plenamente cómo iba a ser la vida cristiana en esta época, que definitivamente nosotros somos unos privilegiados, los de esta sexta dispensación, porque no hemos vivido ni lo vamos a vivir el cristianismo que se vivió en otras dispensaciones, sobre todo en la época de Juan, esa gran persecución. Sí tenemos sufrimiento, porque el mismo Jesucristo nos dijo que en esta vida íbamos a tener aflicciones, pero no ese sufrimiento, al menos la mayoría, sí hay sitios en el planeta Tierra donde hay mártires, pero ese sufrimiento que experimentó Juan y él se compara, nos dice, mire, tranquilos chicos, lo mismo que de pronto ustedes están viviendo, yo también lo sufrí, somos compañeros y vamos a tener esas coronas y esos galardones, después nos vamos a gozar cuando nos veamos, nos conozcamos en el milenio. Compañeros en el sufrimiento. Juan 15, 18, 19 nos dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí.
Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. El sufrimiento en mayor o menor medida que tenemos todos los cristianos se debe a que nuestra ciudadanía no es de este planeta Tierra. Nosotros somos extranjeros, nuestra ciudadanía es del cielo. Nosotros no fuimos diseñados para vivir con todas las calamidades que vivimos, por eso es que deseamos algo diferente. Y Dios nos da ese boleto de salida que se llama Jesucristo. Mientras nosotros no tengamos a Jesucristo en nuestra vida, no vamos a empezar a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos dice también Juan que somos compañeros en el reino. Claro, nosotros vamos a ser vecinos cuando vivamos en el milenio, en ese reino que Dios nos prometió. Mateo 5:10 nos dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. No hay mayor justicia que enseñarles a las personas que el único verdaderamente justo, que es Dios, nos dio la solución, nos dio el boleto de salida de la tristeza, del sufrimiento, de la injusticia, del dolor, de la muerte. Ese boleto es Jesucristo. Entonces, dichosos, porque al aceptar a Jesucristo, el mundo nos rechaza. Nos dice que nosotros somos compañeros en la perseverancia y en la paciencia. Y esta es una de las características que definitivamente no le debe faltar a un cristiano, porque vivimos en un mundo turbulento, ¿no es cierto? Y aunque nosotros no practicamos yoga ni repetimos mantras, cuidado con eso, definitivamente esta frase sí la tenemos que repetir. Estoy tranquilo, totalmente tranquilo, porque mi vida descansa en las promesas de Dios y en el sacrificio de Jesucristo para devolvernos el paraíso perdido. Romanos 5:3 nos dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Todo lo que nosotros pasamos nos ha hecho más fuertes, física, emocional y espiritualmente. Y esa perseverancia nos lleva a tener paciencia y esperar con gozo todas las bendiciones que vienen para nosotros. Nos dice que Juan, que él estaba en la isla de Patmos, que ya habíamos nombrado, que es una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Éfeso, en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Patmos era una isla cárcel. En Colombia tuvimos hace muchos años una isla parecida que se llama Gorgona. La diferencia es que era tan bonita que se convirtió en una zona de un santuario de fauna y flora. Hace muchos años dejó de ser una prisión y Patmos la verdad era un peladero, rocosa. Los presos que iban allí eran presos políticos, iban a picar piedra porque recuerden esa piedra hermosa con la que construyen la ciudad de Israel, ese color tan lindo. Entonces los presos que iban a esta isla la pasaban muy mal, llegaban con una ropa y con esa ropa salían, se les daba muy poquita comida y la mayoría morían ahí. Eso no está en la Biblia, pero los anales históricos cuentan que Juan alcanzó a salir de la isla de Patmos y murió muy ancianito en Éfeso. Entonces, pero mientras estuvo aquí preso, entonces escribió el libro. Cuando él estaba preso, el emperador romano era Domiciano, que tenía un odio impresionante por los cristianos. La iglesia cristiana estaba afrontando una persecución severa que duró 350 años. Casi todos los creyentes y más los de la iglesia apostólica eran social, política y económicamente víctimas del sufrimiento por causa de esa persecución en todo el imperio. Algunos habían sido ya asesinados por causa de su fe. Todos los apóstoles ya habían sido asesinados como mártires. Juan fue desterrado a Patmos porque no quiso dejar de predicar la palabra de Dios. Era un preso político. Recuerden que el cristianismo para el imperio romano era una amenaza, por lo que se hablaba de un Dios único. Recuerden que para el imperio romano el emperador era un Dios y cuando se empieza a predicar que solamente existe un Dios, pues era una afrenta política y por muchas otras cosas que enseñaba el cristianismo. Entonces, Juan llegó allí porque se negó a dejar de predicar la palabra de Dios. Y Juan nos dice aquí que él se encontraba en el día del Señor. Cuando nosotros hablamos de el día del Señor, para nosotros los cristianos tiene dos significados diferentes que podemos aprender según el contexto a cual se refiere el pasaje. El primero del día del Señor es cuando nosotros hablamos de la gran tribulación, de los últimos días, de los últimos tiempos y la segunda venida de Jesucristo. Yo les enseñaba, y aquí es para que ustedes vayan empezando su diccionario de Apocalipsis.
Siempre que ustedes vean en el Antiguo Testamento la frase el día del Señor o el día de la ira de Dios, se refiere a la gran tribulación. Esos 7 años que pertenecen a la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero aquí Juan no se está refiriendo al día del Señor con esta connotación, sino como la conocemos casi todos, que es el domingo, el día del Señor. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío, el día del Señor era el sábado. Por el Decálogo, los 10 mandamientos, Dios ordena un día de Shabbat, un día de reposo, que es el séptimo día. Y por el calendario que después se maneja, cae en el día sábado. Pero después los cristianos empiezan a reunirse en el domingo, no solamente para identificarse de los judíos, sino porque por sus costumbres entonces empezaron a reunirse en las casas, les quedaba más fácil y fue el momento en que empezaron entonces a compartir la cena y aprender más de Jesucristo. Entonces aquí Juan definitivamente está un día domingo orando. Yo creo que eso era lo que más hacía Juan, orando, y nos dice que él estaba orando. Imagínense en esa espiritualidad de Juan, esa relación tan íntima con el Señor Jesucristo que lo conoció personalmente. Estaba hablando con el Señor, estaba orando, y nos dice Juan que cuando estaba orando en el día del Señor, el domingo, oyó una gran voz. Oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Tips para nuestro diccionario del Apocalipsis. Siempre que en el Apocalipsis ustedes lean que algo se oye tan fuerte como una trompeta o como una catarata, simplemente nos está indicando que es un sonido demasiado fuerte. Recuerden que en esa época no existían los megáfonos ni los micrófonos, entonces lo más fuerte que en esa época se podía escuchar era el sonido de una trompeta o el sonido de las cataratas. Por eso ustedes van a encontrar en varios pasajes que cuando Juan está describiendo que algo se oía muy fuerte, lo compara con una trompeta o con las cataratas. Nos dice que Jesucristo le da la orden a Juan que escriba en un libro, que es el libro del Apocalipsis, lo que ve y que lo envía a las 7 iglesias que están en Asia. Y mire que aquí es interesante porque Juan no solamente está oyendo, sino que él ve, él tiene una visión. Es decir, que Jesucristo le muestra en pantalla gigante todo lo que va a suceder y que va a estar plasmado en la Biblia. Y nos empezamos a familiarizar con los nombres de las ciudades donde se encuentran las iglesias a donde van a llegar estas cartas. Y nos habla de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todos estaban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y se encontraban muy cerquita las unas de las otras, a unos 30 kilómetros. Para terminar ya la clase de hoy, simplemente los quiero familiarizar con el nombre de cada ciudad y su significado, porque es impresionante cómo el significado del nombre tiene que ver mucho con las características que tiene la iglesia cristiana en esa ciudad. Éfeso significa la deseada, y nos vamos a enterar que el grupo cristiano que había en Éfeso definitivamente tenía hambre y sed de Jesucristo y de la palabra de Dios, deseaban crecer espiritualmente. La otra ciudad es Esmirna, que significa mirra. Mirra es como una hierba aromática utilizada para los sacrificios, para los holocaustos, que da un olor agradable que llega hasta Dios. Nos vamos a enterar que el grupo cristiano que estaba en la ciudad de Esmirna dio un olor agradable a Dios porque fue una iglesia supremamente perseguida y la mayoría de los miembros de la iglesia murieron como mártires. Prefirieron entregar su vida que negar a Jesucristo. La tercera ciudad es Pérgamo, que significa casamiento. El grupo cristiano que había en esta ciudad empieza a cometer errores, empieza a mezclar el Estado con la iglesia. Y es algo que siempre Dios ha prohibido, nos ha dicho que no conviene que mezclemos las cosas, las leyes y las cosas del Estado. Recuerdan que Jesucristo enseñó, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La otra ciudad se llama Tiatira, que significa no se cansa de sacrificar. Y tristemente, en la iglesia que está en esta ciudad hace un sincretismo, una mezcla total de todo lo que se creía de la mitología grecorromana con el cristianismo puro. Y lo hacen de una forma tan sutil que la gente no distingue lo que verdaderamente que se enseña de parte de Jesucristo y que se practicaba en la mitología grecorromana.
La otra ciudad es Sardis, que significa los que escapan. Era el grupo cristiano más grande y después se van a dar cuenta ustedes que la iglesia de Sardis, la época que se compara en la historia del cristianismo, tiene que ver con las mega iglesias. Iglesias grandísimas pero que están muertas. Y dice que sin embargo hay un grupo, un remanente dentro de esas iglesias que escapan, que verdaderamente son salvas. La siguiente ciudad se llama Filadelfia, que significa amor fraternal y es un grupo cristiano que se caracteriza por el amor a Dios y por el amor entre ellos. Unas características muy bonitas. Y la última iglesia, la última ciudad se llama La Odisea. Por favor, no la vayan a confundir con el libro de La Odisea, separado y con S, ¿no es cierto? La Odisea es el nombre de una mujer y significa juicio del pueblo. Vamos a ver después las características de esta ciudad y tristemente las características de esta última iglesia que definitivamente es la más peligrosa porque es la que más comodidades ha tenido y la que más engañada está de mucha gente que cree tener la salvación y no la tiene. Bueno, chicos, después de este abrebocas, vamos a terminar acá. No recuerdo si en la clase en vivo, no, creo que sí, sí terminé acá. Adelante, no puse realmente dónde terminé, pero voy a dejar acá. Y dentro de 8 días, Dios mediante, entonces continuamos con el tema. Gracias por su asistencia. Tomen nota, repasen, recuerden que tanto material pues no lo podemos aprender con una sola vista y espero que tengan una semana hermosa. Muchas bendiciones.